Buenas tardes. Gracias a la facultad por esta invitación. Y el día de hoy voy a hacer una presentación sobre la parte de epidemiología de VIH, donde he trabajado prácticamente toda mi vida profesional desde 1988. Y en qué se parece y cuáles son las diferencias con la epidemiología que estamos viendo que se hace en México con COVID. Entonces, ¿me puede pasar la siguiente, por favor? Quiero dar crédito que esta presentación también participó el maestro en salud pública Enrique Bravo y está basada en un texto que los dos escribimos para una revista virtual. Ahí está el crédito, en abril de este año. La siguiente, por favor. Las dos epidemias son epidemias que en los últimos 50 años han producido muchísimas defunciones. El VIH a la fecha lleva, según ONUCIDA, al corte del 2018. Entiendo, hoy mismo tienen que estar haciendo el lanzamiento de las nuevas cifras, pero tiene 32 millones de personas que han fallecido desde que comenzó en 1981. Y aun cuando no hay un solo lugar para ver las cifras de defunciones por COVID, uno puede fácilmente encontrar en varias de las páginas de Internet que siguen esto, y hay alrededor hasta la fecha de 520,000 personas que desafortunadamente han muerto por COVID. Entonces, aun cuando los números no están en el ánimo, en las magnitudes de VIH, hay que tener en cuenta que en VIH son más de 30 años de acumular defunciones y en COVID apenas llevamos un semestre. Desde el principio de esta epidemia de COVID vimos comparaciones entre las dos epidemias y desde temas como estigma y vulnerabilidad, todos recordarán que en VIH el estigma para sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, es y ha sido muy fuerte. También para esta enfermedad COVID empezamos a tener estigmas contra los otros, los que están afuera, en este caso con personas de China. Esto sucedió. Evidentemente son epidemias que han tenido que desarrollar como epidemias emergentes, virus nuevos que no conocíamos, cada uno en su momento, mecanismos muy intensos de cooperación internacional. Evidentemente para SIDA estos son mucho más maduros, ¿sí? La epidemia, evidentemente, de SARS es diferente que la de VIH, pero algunos aprendizajes de nuestra epidemiología nos pueden servir. Y quiero recalcar que en México existe un buen sistema de vigilancia. Ha funcionado en el pasado para VIH, funcionó para la epidemia de influenza del 2009 y está sucediendo para esta epidemia. Es un sistema que se ha construido y se ha ido perfeccionando en todo este tiempo. Yo en mi época en la Secretaría de Salud, en la Dirección General de Epidemiología, pues fui un trabajador dentro de este sistema. La siguiente, por favor. Hay algunos trabajos ya publicados de comparaciones entre los dos y me gustaría señalar este. Por ahora no hay vacuna disponible para ninguna de las dos infecciones. Sí hay una vacuna aprobada en Tailandia para VIH que confiere una protección de un 40%. Se ha intentado perfeccionar y mejorar, pero no hemos tenido éxito. Y para SARS-CoV-2, a pesar de, bueno, el discurso de vacunas es muy presente. El día de ayer hay una nota de Pfizer que dice que ya tiene resultados, pero es una sola entrevista, que va a tener vacunas disponibles y que la vacuna funciona. Sabemos que hay una vacuna que ya está en una fase de aplicación especial en China, en el ejército. Todavía no tenemos disponible, como son vacunas que están todavía en investigación, igual que la de VIH. También sabemos, sí, que igual que pasó con VIH, en VIH se apareció en 1981, en junio, en Estados Unidos, 5 pacientes en el hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, pero también nos tardamos mucho, hasta 87
no tener un antiviral, en este caso el AZT, o sea, 6 años después, un antiviral que funcionaba, no funcionaba como queríamos que funcionara, nos tardamos hasta finales de 95, principios de 96, incorporar al AZT otros antivirales, los inhibidores de proteasas, que junto con los inhibidores de transcriptasa de la familia del AZT, ya lograron supresión viral y a partir de ahí ha cambiado, por supuesto, para VIH el pronóstico. En este momento, una persona con VIH que sigue el tratamiento logra cargas virales a los 6 meses y puede sobrevivir 30 años o 35 años después del momento de diagnóstico. Esto para SARS ha sido también complicado. Sí tenemos ya un antiviral, pero ese antiviral funciona solamente para reducir un poco, pero es muy importante para las personas que están afectadas, del tiempo de internamiento para pacientes graves. Esperamos que esta vía que se desarrolló para identificar que funcionaba permita a los investigadores clínicos y farmacológicos desarrollar antivirales que sean más efectivos. El comportamiento poblacional para las dos, tanto para VIH como para COVID, va a ser importante. La infección con VIH sin tratamiento es mortal. En 1995 publicamos un artículo en Salud Pública de México y recuerdo que me tocó en ese artículo hacer esos cálculos. La sobrevida de un paciente con SIDA era sin tratamiento, no teníamos en México. En México llegó apenas en 1991 al AZT y solamente a Seguridad Social. La sobrevida era de 1 año, cuando mucho. En el SARS, por supuesto que sabemos que la letalidad que estamos viendo es una letalidad, una fracción de la letalidad. Hay muchas personas, el 80%, que para ellos va a ser una enfermedad o asintomática o con muy poca sintomatología, pero desafortunadamente en el resto, en el 20%, van a necesitar hospitalización y de ese 20%, todavía un 5% va a necesitar terapia intensiva respiratoria, y de ese 5%, lo estamos viendo para México, la letalidad que estamos encontrando, que se publica en los datos de la Secretaría de Salud, es cerca del 12%. Entonces sí tiene una letalidad para ese grupo que tiene importancia. Los cambios de comportamiento disminuyen la transmisión, pero son diferentes para VIH, eso es muy claro, es comportamiento sexual lo que nos hemos dedicado a cambiar, el uso de condón y compartir jeringas, pero si uno revisa la historia de cada una de esas recomendaciones, no dejó de tener problemas, así como vemos ahora que para SARS la recomendación es distancia física, uso de cubrebocas y lavado de manos, y podemos ver personas que ya están negándose a usar cubrebocas con una cantidad de argumentos. Esa misma controversia que estamos viendo ahora es la misma, bueno, no es la misma, pero es una controversia que también vimos con VIH. Si los condones funcionaban o no, si los condones, inclusive la palabra condón al principio era considerada una palabra que no se podía decir en público. Todavía recuerdo una plana que tuvo que sacar la Dirección General de Epidemiología en los periódicos nacionales. En esa época nos manejamos mucho por periódicos con los anuncios, que la frase decía condón o preservativo, la palabra no importa, lo que importa es que sea usado. ¿Sí? Y por supuesto que compartir jeringas ha sido también eso que le decimos mitigación del daño, reducción del daño, el tema que probablemente he trabajado más. Por supuesto que también ha sido una polémica. El argumento es que si estamos dando jeringas limpias, nos dicen algunos, estamos supuestamente favoreciendo la adicción, lo cual no deja de ser una falsedad, pero la controversia la hemos vivido en VIH y estamos acostumbrados a discutir eso. Bueno, hay en VIH en el 2000 personas que inclusive no negaban la existencia del virus, pero negaban que el virus fuera el causante de la enfermedad. A lo mejor vamos a encontrar en el futuro que con SARS y COVID pase lo mismo. También hay que mencionar algo muy claro, al principio, que era cuando la curva estaba más
iba subiendo más rápido, los casos de VIH se duplicaban en nuestro país entre 6 y 12 meses. En cambio, el SARS se puede duplicar en pocos días. La velocidad de contagio, por supuesto, es diferencial. La forma de contagio del SARS lo hace mucho más eficiente. La que sigue, por favor. Los primeros casos en Estados Unidos reportaron no el 1 de junio, el 5 de junio de 1981, y se reportaron en una revista, un boletín epidemiológico del CDC. Eran 5 casos, todos hombres que habían sido, y así, habían sido sanos y de repente no sabían por qué tenían una inmunodeficiencia adquirida estos hombres homosexuales. Y esto fue publicado en páginas interiores, ni siquiera tuvo la preeminencia de llevarse la portada del MMWR. A México llegó el primer caso en 1983, 2 años y 5 meses después. El primer caso de SIDA en la Ciudad de México fue identificado de un paciente que regresó de Los Ángeles y fue atendido en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Un poco parecido a este argumento de que el primer caso reportado el 28 de febrero, si no me acuerdo mal, de COVID fue una persona que había estado y venía viajando de Italia a México. 4 años después, y como van a ver, las respuestas en SIDA fueron más lentas que las respuestas en COVID. En COVID hemos reaccionado y hay que felicitarnos por eso en términos epidemiológicos muy, muy rápido. 4 años después, en 1987, la Secretaría creó el Registro Nacional de Casos de SIDA como un sistema especial, independiente del Registro Nacional. Nominal quiere decir que todas las personas tienen ahí nombre, igual que sucede, y por supuesto que es nacional, ahí está Seguridad Social, está Secretaría de Salud, están hospitales privados, igual que sucede con el registro de COVID, como vamos a ver más adelante. Lo que sigue, por favor. Y si la vigilancia epidemiológica la definimos como la información para la acción, podemos, aquí les muestro el boletín que empezó a sacar la Dirección General de Epidemiología en 1987. En abril, el primer número del boletín mensual con el objeto de difundir la información. Esta era en ese momento, sin el Internet que tenemos ahora, una distribución impresa, se hacía y se distribuía en papel y siguió haciéndose mensualmente hasta 1994. En una parte del periodo me tocó a mí trabajar como coeditor con otros colegas, responsabilizado de los tabulados de los casos de VIH. La que sigue, por favor. Aun cuando en el boletín empezamos muy temprano a publicar artículos de investigadores que estaban teniendo opiniones, además de la información de casos, no fue sino hasta esta revista de SIDA ETS. En esa época hablábamos todavía de enfermedades de transmisión sexual, hemos pasado a hablar de infecciones de transmisión sexual, y ya en este momento lo llevó CONACIDA, una revista que tuvo un inicio en el 95 y terminó 5 años después en el 2000. Entonces ahí ya bajamos la frecuencia, en vez de estar presentando los datos mensualmente, los presentamos trimestralmente y posteriormente, y además había artículos más sólidos. Esta revista dejó de imprimirse en el 2000. La que sigue, por favor. Rápidamente nos habíamos dado cuenta de que teníamos dificultades para distribuir la revista. En la Ciudad de México podíamos llegar rápidamente a las personas que queríamos alcanzar con el boletín. Me acuerdo que los primeros ejemplares salían desde fotocopias, después se mandaban a la imprenta, se hacían tirajes que eran de varios miles de ejemplares y a partir de ahí se distribuían. Para los principios de los 90, México estaba entrando
por la universidad, en el caso de la Ciudad de México, y por el Tecnológico de Monterrey, en caso de Monterrey, a conectarse a lo que sería conocido como Internet. Todavía no teníamos interfaces gráficas como las que conocemos ahora, que todo el mundo usa. Teníamos interfaces mucho más simples, sin uso de ratón, pero nos acercamos de la Secretaría de Salud a la UNAM y les ofrecimos el mismo boletín que estábamos haciendo en papel y lo empezamos a difundir a partir de la UNAM con la información mensual a través de un servicio que en esa época tenía, que era lo que permitía navegar, que se llamaba Gopher, una mascota de la Universidad de Minnesota, donde esta interfaz se desarrolló. Y así podemos suponer que el VIH-Sida fue la primera enfermedad, el VIH un virus y el SIDA la enfermedad, sujeta a vigilancia epidemiológica que tuvo distribución electrónica, ¿sí? Por supuesto, la Dirección General de Epidemiología distribuía después sus boletines y encontramos otras enfermedades que han usado y están usando epidemiología, pero en ese momento era una situación más o menos novedosa. No había un internet comercial, uno no podía ir a comprar ahora de tiempo de internet como hacemos en este momento. Teníamos cuentas o porque estamos en la universidad, porque estamos en el sistema de investigadores y las cuentas eran de la UNAM. Entonces era el servicio, lo proveía la UNAM y en ese momento empezamos a alcanzar a muchas más personas. La que sigue, por favor. Ya para el 95 la Secretaría de Salud desarrolló su propia página de internet, ha ido cambiando en el nombre, pero básicamente a veces era el www.salud.censida.gov.mx, han ido cambiando la denominación, depende de las instrucciones. Esta fue como quedó debido a que en el sexenio anterior todo tenía que estar detrás de GovMX y después ir las diferentes páginas de las diferentes instituciones. Y desde muy temprano la información que pusimos ahí fue muy atractiva y estábamos en los primeros sitios de visita en la Secretaría de Salud. Desde entonces llevamos 25 años utilizando ya mecanismos como estos y bueno, siguen haciéndolo en Sencida. Yo no trabajo en Sencida desde hace un poquito más de un año. La que sigue, por favor. Como resumen, el sistema tiene en México de vigilancia epidemiológica, tiene 33 años de estar operando de manera ininterrumpida y ha proporcionado, por supuesto, información estratégica para la toma de decisiones. Al principio era un sistema independiente, estaba en el CONACYDA y en 1994 se lo regresó CONACYDA, digamos así, a la Dirección General de Epidemiología y desde entonces es la Dirección General de Epidemiología la que lo mantiene funcionando hasta la fecha con un sistema integrado en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La que sigue, por favor. Con, con el COVID-19, como ya señalé, de las grandes diferencias es la velocidad. La velocidad que estamos desarrollando para COVID es realmente muy grande. Por ejemplo, bueno, aquí tienen ustedes una foto que tomé ayer de la página de la Secretaría de Salud. Tenemos una actualización diaria en la página de la Secretaría de Salud con muchísima información que es además interactiva, uno puede seleccionar el estado, ir viendo lo que pasa, ¿sí? Entonces, a partir del 28 de febrero de 2020, se creó el Registro Nacional de Casos de COVID, estoy abreviando ahí como el Registro Nacional CECO, y sus datos se difunden además de por internet. Además tenemos una sesión permanente todos los tardes a las 7 de la noche, donde el subsecretario, el doctor Hugo López Gatell y el director de epidemiología, el doctor Alomía, presentan los datos, los explican,
en ese sentido, estamos realmente como muy comprometidos con los datos, han estado ahí, están permanentemente y son explicados y además las personas pueden ir a verlo a la página. Hasta el día de ayer, al 1 de julio, se habían reportado casi 232,000 casos confirmados. Sabemos, nos han mostrado que hay casos todavía en estudio que pueden, a partir del resultado del laboratorio, ser confirmados o no, y también los muestran. Y desafortunadamente, un poquito más de 28,500 defunciones. Y también sabemos, eso lo han mostrado diferentes investigaciones, que hay un subregistro y que no todas las defunciones de COVID están en este registro, pero entendemos por qué, porque son defunciones que no fueron diagnosticadas, entonces entramos a la discusión de neumonías y esas cosas. Y a partir de eso, una simple división de las defunciones entre los casos confirmados nos da una letalidad bruta de 12,3. Por supuesto que si pusiéramos ahí la estimación, más adelante les pongo las estimaciones de la Secretaría de Salud, las he visto para 2 fechas, después ya no, pero tenemos una estimación que podemos sacar para México del monitoreo que hace el Institute of Health Metrics and Evaluation, Universidad de Washington, que nos habla de casi 628,000 personas infectadas estimadas. Entonces, si ponemos eso en el denominador y ponemos en el numerador las defunciones, por supuesto que la tasa de letalidad disminuye mucho, pero hasta ahora lo que estamos hablando es de la letalidad de los datos que estamos observando. La que sigue, por favor. Al principio veíamos en la televisión estas presentaciones, este PowerPoint, las autoridades subían a la página y subían la información en PDF y empezó a haber una suerte de petición pública de que los datos estuvieran disponibles. Y entonces estaban en formato PDF, las diferentes personas que querían seguir los datos tenían que ir contando los casos todos los días y tratar de hacer su propia base. Pero el 13 de abril del 2020, la Secretaría de Salud decidió algo que hay que alabarlo, es mucha transparencia, es publicar la base de datos completa. Y la base completa está en formato CBS, es un formato para cualquier programa de estadística, epidemiología puede utilizar estos datos. Y les voy a mostrar, digo, por supuesto ya hay muchos estudios, además de un boletín que hacemos en el Departamento de Salud Pública, que revisamos los datos directamente, y eso ha permitido, por supuesto, muchos análisis independientes. Aceptó, los puso, están disponibles. Ahora ya estamos en vivo de nuevo. Entonces, después de esta discusión, los datos están disponibles. Cualquiera que esté interesado y tenga las habilidades para manejar datos puede hacerlo. La que sigue, por favor. Y lo han hecho mucho. Por ejemplo, la UNAM tiene estos dashboards, por el nombre en inglés, tableros, donde están mostrando cómo van las cosas, por ejemplo, información por entidad federativa y municipios y mapas interactivos. Como universidades, no solamente también el CIDE maneja también un tablero en línea, y organizaciones también
fuera de este país, la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Washington con el Instituto Health Metrics, las que conozco, Imperial College, usan estos datos y los están analizando. Y eso nos hace una diferencia grande. VIH, la base de datos sí se compartió con investigadores, pero no está en línea. Un investigador interesado la tenía que pedir a las autoridades le entregaban la base y así han habido varios trabajos. En el momento que yo estaba a cargo de esa base, la compartía, me acuerdo, con la UNAM, con el Instituto de Matemáticas Aplicadas, con el Instituto Nacional de Salud Pública, en algún momento con la UAM, Xochimilco. Entonces sí se compartía, pero había que hacer una petición. Ahora cualquiera la puede bajar. La que sigue, por favor. Lo que pasó con VIH cuando alcanzamos ya la oferta universal de tratamiento en 2003 en México, fuera de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, que lo alcanzaron más temprano. La Secretaría de Salud lo alcanzó parcialmente el 98 a todos los menores de 18 años. Luego fuimos incrementando personas y en el 2003 calculamos que ya teníamos oferta universal. El IMSS y el ISSSTE la tenían desde antes. Entonces, al Registro Nacional de Casos para el 2006, por la necesidad de estar administrando los antirretrovirales, hay que recordar que las personas que viven con VIH usan varios antirretrovirales simultáneamente, a veces son una sola pastilla con todos los antirretrovirales, otro es diferentes combinaciones. Para el 2006, el CENSIDA creó un sistema que el nombre corto es SALVAR, es un sistema de administración y vigilancia de antirretrovirales, pero es lo más cercano que tenemos a una base de datos clínica, porque tiene información muy importante para hacer dos elementos. Primero, con cuántos CD4 fue diagnosticado y eso nos permite decir si fue una llegada temprana o tardía al tratamiento. Y por otro lado, la carga viral. Todas el CD4 y la carga viral son gratuitas para todas y todos los pacientes. Podemos evaluar el impacto del tratamiento. Sí, el impacto quiere decir que a los 6 meses una persona con VIH y que empezó tratamiento tendría que estar en carga viral indetectable, que es la medición de éxito clínico que tenemos aceptada en VIH. Y también tenemos una de las comorbilidades que nos parece más importantes, que es la tuberculosis, también la tenemos vinculada al SALVAR. También tenemos una parte especial del SALVAR que se dirige a mujeres embarazadas con VIH porque sabemos que podemos evitar la transmisión vertical y eso también está dentro del SALVAR. Entonces, el SALVAR permitió retomar esta tradición de boletines electrónicos, ya no en papel, pero electrónicos. Y entonces, desde julio de 2008 hasta diciembre del año pasado, casi 10 años, se publicaron boletines con estos elementos: carga viral, CD4, tuberculosis, abandono de tratamiento, que son un poquito de información, además de la información de sexo y otras cosas que la base tiene. Además, entonces, estos números también, el SALVAR ha permitido varias tesis de maestría y doctorado y de varios artículos científicos, ha permitido tomar decisiones, las decisiones de cuántos medicamentos necesitamos, dónde lo necesitamos, todo eso el SALVAR lo hace. Y por otro lado, hacer cuántos vamos a necesitar comprar, cómo está la distribución en las aproximadamente 150 lugares de tratamiento que tiene el país de la Secretaría de Salud para manejarlo. El IMSS y el ISSSTE no desarrollaron una plataforma tan robusta como el SALVAR. Ellos manejan electrónicamente de otra forma, el IMSS por delegaciones, el ISSSTE concentra a nivel nacional, pero digamos que también ellos tienen sus sistemas de información electrónica para revisar cómo van los pacientes en atención. No es exclusivamente como epidemiología, que el Registro Nacional nos decía cuándo habían llegado y cuáles eran sus factores de riesgo, y supuestamente cada 6 meses nos tenían que decir si el paciente seguía o no con vida y cosas por el estilo, pero esa parte era más débil en epidemiología. La que sigue, por favor. Las estimaciones. Entonces, los casos permitieron
este refinamiento. En el SARS también lo tenemos, pero todavía tenemos comorbilidades, pero hay variables que no tenemos todavía en la base del SARS. Voy a reflexionar un poco que nos podrían servir. Alguna estimación de nivel socioeconómico, clase social sería bueno, ¿sí? Tenemos tempranamente, y hay que felicitarlos, la categoría de identificación de población indígena. No tenemos todavía la categoría de afrodescendiente, que es una categoría que en México ya la empezamos a evaluar en el INEGI, en el Conteo Nacional de 2015, y poder poner esta población también en relieve. Pero bueno, el tema de las estimaciones creo que es interesante. La primera estimación que se hizo, lo hizo un equipo de epidemiología, la hizo y la publicó en 1988 en Salud Pública de México. Y lo que nos decían en ese momento es que por cada una de las personas con SIDA reportadas podría haber entre 8 y 87 personas, un rango bastante amplio. Para 1992, ya en una revista internacional, el doctor Moar publicó otra estimación, pero ya para 1995 y publicado en Salud Pública de México, en ese trabajo ya colaboré, ya la estimación que se hacía de VIH no se hacía con los casos, ¿sí? Se hacía con una metodología que se había en ese momento descrito, que era calcular los tamaños poblacionales de las diferentes subpoblaciones que tiene México. Por ejemplo, cuántos hombres tienen sexo con hombres, cuántas mujeres hacen trabajo sexual, cuántos hombres y mujeres se dedican, usan drogas inyectadas, y a cada uno estimarles cuál es la prevalencia que tienen. ¿Qué quiere decir? Que teníamos ya para 1995 muchas encuestas serológicas. Esa es una gran diferencia con SARS. En SARS, en COVID seguimos con epidemiología de casos. En VIH, para el 88, 87, ya estamos haciendo epidemiología con serología de anticuerpos. Y entonces ya la estimación bajó mucho, bajó a 5 personas infectadas por cada caso reportado, ¿sí? Para 1998, ONUCIDA en ese momento se había creado en el 96, es una agencia de Naciones Unidas nada más para SIDA, decidió que había que fortalecer la política de tener datos, y empezamos a todos los países a hacer talleres con ellos y a hacer estimaciones conjuntas con la misma metodología, tamaño poblacional de cada una de las subpoblaciones, y a partir de eso una estimación nacional. Y el último rango calculado para México es un rango entre 200 y 270 mil. Los países, hablamos siempre del centro de ese rango, que en este caso para México son 230 mil. Y aunque en la pantalla se ve, supongo que muy poco claro para ustedes, en la página de ONUCIDA están estas estimaciones de país por país con sus estimaciones de lo que estamos haciendo. Y esto es algo, se ha desarrollado software especial para hacerlo, que se va refinando, se discute con los países. Esto, tenemos una estimación entonces mucho más robusta. Por supuesto, como toda estimación, siempre está sujeta a una discusión, sobre todo académica, pero creemos que es suficientemente robusta. La que sigue, por favor. Para SARS, después de una discusión de lo que se estaba diciendo, hubo ya por parte de la Secretaría una primera estimación, y sobre los 3,000 casos, 3,400 casos que tenían en ese momento, la Secretaría de Salud calculó que había 28,000. Eso nos llevaba a una estimación de 8.2 personas infectadas. Un poco más adelante, cuando habíamos duplicado casi el número de casos, ya estábamos en 6,000, casi 300, aumentaron un poco la estimación a 8.8 personas infectadas. Si siguiéramos con ese estimador, no tengo claro si la Secretaría de Salud ha hecho un nuevo estimador. Si agarramos las 230,000 casos, si los llegáramos a multiplicar por 8, pues nos da una cantidad muy grande, 1,800,000 personas más o menos. Entonces creo que las estimaciones, tendríamos que oír de nuevo a la Secretaría su nueva estimación. Pero mientras,
Podemos revisar, por ejemplo, el dashboard del Institute of Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington con rangos. Nos dice que la estimación para México podría estar entre estos 630,000 con un rango entre los 400,000 y los 925,000 casos. Eso es la mitad si nos vamos al rango superior de lo que saldría de una multiplicación simple de 8.8 personas. Y más adelante voy a reflexionar, yo creo que debemos ya tener métodos que podamos compartir, así como en VIH, en la metodología de estimación de infectados, se puede analizar punto por punto cómo está hecha, deberíamos tener algo equivalente y hecho además entre autoridades nacionales, autoridades internacionales, eso sería bastante interesante. La que sigue, por favor. Entonces, las semejanzas y diferencias, existe una continuidad en el desarrollo del registro de las enfermedades, se agrupa en torno al esfuerzo de la Dirección General de Epidemiología, un esfuerzo que lleva muchos, muchos años, ¿sí? Desde el principio, ambos registros han sido especiales, así denomina epidemiología a registros nominales que tienen una dinámica especial, y hay otros, además de VIH y SARS, están desarrollando un registro de hepatitis C y bueno, se publica, el Registro Nacional de Casos de SIDA, perdón, ha publicado rutinariamente subregistro y retraso, que son dos elementos diferentes. El retraso, a veces como subnotificación, en SARS-CoV también lo hemos visto, este asunto que nos dicen las autoridades que tardan en llegar. Para el caso de VIH, calculábamos que la epidemia estaba completa a los 3 años, sin métodos electrónicos, sino hasta el final, ahora ya es electrónica. El tema de cuánto tardaba en llegar desde el consultorio clínico, el diagnóstico, ya confirmado por laboratorio, hasta el nivel central estatal y luego al nivel central nacional, que es epidemiología, podía ser de 3 años. En SARS también sabemos que hay un subregistro por subnotificación. También sabemos que hay un subregistro por casos, como pasa en VIH, eso se ha medido. Lo midió el doctor Rafael Lozano cuando estaba haciendo por primera vez carga de enfermedad para nuestro país. Y la estimación de él es que había un subregistro de defunciones que habían sido de VIH, pero no habían sido clasificadas por VIH, como de un 13-14%. Creo que los trabajos que hemos visto ahora de defunciones también nos van a poder, y los que vengan en el futuro, nos van a poder ir midiendo mejor de qué tamaño es ese subregistro. ¿Sí? Bueno, tendríamos que estar revisando más en el registro de casos y podemos ir haciendo ese trabajo nosotros o lo hacen ellos directamente. Y necesitaríamos procesos estandarizados y públicos para tener un consenso de las estimaciones. Esto, por supuesto, que se puede lograr. La que sigue. Y en México nos tardamos un rato para la epidemia de VIH, no fue desde el principio. Aquí les muestro algo que sí no tenemos. En VIH tenemos mucho, no me voy a detener. Desde la primera encuesta nacional de salud, la de 1988, ya tuvimos serología para VIH. Todas las encuestas nacionales que han sido con, con obtención de muestras sanguíneas se han hecho serologías. Además de ya llevamos 4 encuestas con serología. Además de eso, al principio Censida, en ese momento llamado Conacida, hizo encuestas en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales. Luego hicimos en personas que usaban drogas inyectadas. Hemos tenido muchas encuestas, son parte del sistema de vigilancia epidemiológica, eran las encuestas serológicas en epidemiología. Para SARS todavía no lo vemos en México, en cambio, sí, por ejemplo, aquí está el plan, ustedes pueden entrar al CDC del plan de las encuestas de cero prevalencia. Sabemos que con el tipo de pruebas que tenemos, las pruebas de anticuerpos para SARS, todavía tenemos problemas técnicos en sensibilidad y especificidad. En VIH ya vamos en 4ª generación de estudios serológicos, las ELISAs más recientes, además de medir anticuerpos, miden antígeno.
pero las encuestas, las metodologías de antígeno para SARS todavía no, a pesar de estar en investigación, no sabemos si están todavía maduras, pero de todas maneras, COFEPRIS ha autorizado en México, creo que ya son 6 o 7 diferentes marcas de encuestas serológicas, de reactivos para encuestas serológicas. Y por otro lado, lo que he advertido es que en laboratorios privados están ofreciendo pruebas serológicas. Entiendo que es parte también de una estrategia tal vez laboral, pero eso tendría que quedarme más claro del IMSS, de tener encuestas de serología. Si ustedes quieren entrar, si buscan encuestas serológicas para COVID en el CDC, van a describir los resultados. Tienen resultados de 6 ciudades recientemente, de laboratorios comerciales, con prevalencias diferenciales, y por supuesto ellos también reflexionan sobre la calidad de los datos debido a la posibilidad de problemas en sensibilidad y especificidad. La que sigue, por favor. Estudios de mortalidad para VIH se han hecho muchos. Este es un estudio del coautor conmigo de esta presentación, de Enrique Bravo, publicado el año pasado en Salud Pública de México, donde se ve, bueno, después de un aumento muy drástico de la mortalidad hasta el 96, con la aparición de ya el medicamento que le decimos altamente activo en VIH, donde se combinan inhibidores de transcriptasa, inhibidores de proteasa. En ese momento ya tenemos inhibidores de otro tipo también están usando. Una disminución clara de las defunciones, en algunos momentos no la veíamos muy como meseta, pero ya vemos estos marcadas disminución de defunción, esto lo estamos viendo. Aún así, de todas maneras, todos los años tenemos alrededor de un poco más de 4,000 defunciones por VIH. Sigue siendo una enfermedad grave si no se maneja y que nos da, por supuesto, problemas y nos da defunciones. En COVID también tenemos muchos estudios. Ayer revisé en PubMed y esa es una copia del primero de los artículos, el más reciente que encontré. Hay 35 resultados publicados en PubMed sobre mortalidad en México. Evidentemente, el hecho de tener la base disponible ha hecho que muchos investigadores, investigadoras se sientan atraídos por estos datos y los pongan. Mientras más publicamos tengamos más información, vamos a encontrar diferencias y lo que pudiéramos estar mejorando para evitar esta mortalidad. En el boletín del Departamento de Salud Pública sobre COVID, en el último número, el número 5, es un boletín que sale cada 15 días. Si ustedes quisieran leerlo, está en la página del Departamento de Salud Pública. Hay un análisis de la letalidad en indígenas hecho por la doctora Abril Muñoz, que creo que es importante porque estamos encontrando que es una población muy vulnerable y su letalidad hospitalaria de los que llegan a atención es realmente es muy alta. Sabemos que es solamente de los que llegan a atención, se complican, pero sí es muy alta. La que sigue, por favor. Y creo que es mi última transparencia. Aquí no van a haber datos de COVID, pero los vamos a hacer. Ya para 2012, el CDC inventó algo que le decían ellos la cascada de atención o el continuum de la atención en VIH. Y es un mecanismo suficientemente poderoso para condensar todo lo que queremos saber de la epidemia, que fue adoptado rápidamente por OMS en 2014. Y si ustedes siguen el tema del VIH, revisarán que las metas 90, 90, 90 eran, y que se supone que alcanzadas para un plazo perentorio, iban a acabar con el SIDA como un problema de salud pública. Ese es el discurso que tenemos. Esto tiene que ver con que sabemos ya también desde el 2012 para acá que el tratamiento es una forma de prevención, que las personas que tienen VIH y que tienen tratamiento y tienen carga viral indetectable no transmiten el VIH. Y si no transmiten el VIH, la prioridad en VIH se ha convertido, se ha centralizado, por supuesto, en cambios de comportamiento para no infectarse. Pero suponiendo que tenemos una población
que podemos estimar, como aquí estoy mostrando, en el nivel central, 230,000 personas con VIH. El tema es cuántas alcanzamos con un diagnóstico, porque alcanzadas con un diagnóstico las podemos incorporar a tratamiento. Todas las personas con VIH entran a tratamiento, hay pocas exclusiones por alguna complicación clínica, pero apenas resuelta esta van a entrar a tratamiento. Y si ustedes pueden ver en México para el 2018 la cascada, en el primero de los 90 ya alcanzamos el 79%. Ya conocemos, y aquí sí tengo un nivel de detalle, 182,498. ¿Por qué? Porque estas personas las conocemos nominalmente. Son las personas que han sido diagnosticadas por la Secretaría, por el IMSS, por el ISSSTE, privados y reportados, y están en un registro epidemiológico. Después tenemos cuántos están en tratamiento, eso también lo sabemos, el Salvar responde a eso. Y aquí estamos en un 72%, deberíamos estar en el 90%. Y después de esas personas que ya son 164,518, el siguiente 90 que tendríamos que estar alcanzando y que está más retrasado es cuántas están con carga viral indetectable, menos de 1,000 copias para fines epidemiológicos. Sabemos que los aparatos miden menos de 50 copias, pero menos de 1,000 copias es la forma de compararnos entre países. Y tenemos entonces que ahí tenemos a 126,596. Veremos con cuántos cierra 2019 para la cascada nueva, pero pienso que podríamos estar haciendo una cascada también de COVID. Podríamos tener, por supuesto, la estimación de cuántas personas viven, están infectadas con COVID y están, si le creemos al Instituto Health Metrics, alrededor de 650,000. ¿Cuántas de ellas se han diagnosticado? Pues lo que la Secretaría conoce son las 231,000 más los casos por confirmar. Luego tendríamos que saber cuántos son en tratamiento y cuáles son carga viral indetectable. Aquí pasaríamos a pacientes recuperados. Una de las ventajas que tenemos en COVID sobre VIH es que en COVID tenemos, cuando desaparece el virus, consideramos que la persona ya va a tener, todavía está por discusión, inmunidad y ya lo consideramos curado. Entonces, pensar en poder manejar una visión global del COVID a partir de estos ejes, estimación, detección, atención y supervivencia, creo que serían ejes para una cascada que nos permitirían tener una visión más completa de la epidemia. Hasta aquí es mi presentación, creo que ya no incluí ninguna otra transparencia y creo que entonces tenemos un tiempo para preguntas. Entonces, me están poniendo aquí en la pantalla. ¿Cómo podríamos mejorar? Por supuesto, mejorar la estimación de las personas infectadas, haciéndola en colaboración con OPS o la OMS o con un grupo de expertos académicos nacionales, mientras eso no esté maduro, pero tener una estimación de personas infectadas por estado también, no solamente a nivel nacional, creo que sería algo importante y se puede hacer. Por supuesto, seguir mostrando. Y otra cosa es que al Registro Nacional de Casos tendríamos que incorporarles variables que nos hablaran un poquito más de riesgo y personal y no tanto vulnerabilidad biológica. Ahora tenemos si la persona es hombre, si es mujer, no lo vemos en el registro que nos muestran, pero sí lo muestran en la presentación personal de salud. Quiere decir que tienen la variable de ocupación. Nos gustaría saber ocupaciones. En el Registro Nacional de Casos existía. Deberíamos saber, por supuesto, un estimador de clase social, nivel socioeconómico. Hay varios índices que se han usado en México y eso nos permitiría, por supuesto, nos falta afrodescendencia, que es algo que ya mide INEGI. Podríamos estar revisando la base y eso implica, ese es un trabajo que, por supuesto, estoy seguro que hace la Dirección General de Epidemiología, se pone de acuerdo en el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica y define qué variables van a incorporar. Entonces, hasta ahí lo que yo pienso que podríamos estar haciendo. Y por supuesto, empezar a
tratar de incorporar con todas estas metodologías que tenemos con aplicaciones, todas estas personas que podrían estar en sintomáticos, pero que no llegan al sistema y que las están conociendo de otra forma. Yo no sé, por ejemplo, si las personas que llaman a este teléfono de la Ciudad de México, donde van a ser entrevistadas por su sintomatología, si esas personas se registran en una base de datos, aunque sea de la Ciudad de México, que permita hablar de personas que están sintomáticas en su casa, están en cuarentena, pero que no van a llegar al hospital porque muy probablemente no van a tener una complicación. No sé si... El sistema de vigilancia es centralizado. La vigilancia epidemiológica es centralizada y por supuesto que existe, está normado, los estados conocen sus casos estatales y los refieren a nivel nacional. Eso ha sido una de las fortalezas del sistema desde siempre, ha funcionado así, desde que nos descentralizamos y cuando estábamos centralizados antes de los 90 también. Es un sistema centralizado con responsabilidades diferentes. Eso también lo ha mostrado el subsecretario en algún momento con una discusión con Baja California. Si el Estado los pone en un momento, los está conociendo, pero no los pone a tiempo para que los ponga, los conozca el nivel nacional, pues por supuesto va a haber diferencias, pero todas son salvables. Entonces, también las autoridades federales tienen que hacer cortes y vamos a presentar los casos al corte de tal, porque ellos saben que tienen un nivel de subnotificación por retraso que no hace tan atractivo ver los casos de ayer porque sabemos que están más incompletos. Entonces yo creo que sí existe, por supuesto, no solamente es un marco legal de colaboración, sino es una colaboración técnica y discusión entre epidemiólogos estatales y epidemiología nacional. Y también, por supuesto, con las autoridades del ISSSTE y del IMSS, que también tienen su subsector de epidemiología y que también están centralizados con la DG. Gracias a Grisel Ramírez le gustó la plática. Agradezco los saludos. La discusión, por supuesto, en VIH el nivel de carga viral nos lleva a decir, ¿está controlado, carga viral indetectable, o el paciente está realmente, digamos, le hace falta tratamiento, o el tratamiento ha fallado y por eso la carga ha vuelto a elevarse? Pero en el caso de SARS y COVID, creo que el tema de la carga viral que tienen es una discusión todavía. Por supuesto que sí he leído que hay trabajos que dicen que a mayor carga viral, con mayores complicaciones, lo cual tiene lógica, pero creo que el tema de las cargas virales en COVID sigue siendo un tema de discusión para infectólogos y expertos clínicos. Yo no me considero, no estoy en ese campo, pero creo que sí, cada vez vamos a saber más y probablemente. Ahora, estas personas que aparecen ya en muchas notas, sobre todo notas de prensa, aunque sea prensa especializada, creo que hoy en el New York Times hay uno y hay otro en The Atlantic probablemente de hace un mes, de personas que ya no tienen carga viral, pero siguen con síntomas. Siguen con síntomas, entonces una de las explicaciones es que igual que pasa en VIH, haya santuarios en el cuerpo donde el virus se puede alojar y luego salir, no sé. Y la otra es que el virus ya se haya desaparecido del cuerpo, pero haya detonado una respuesta autoinmune, una respuesta inmune que complique. Pero lo vamos a ver, lo estamos viendo de personas que llevan tiempo, siguen con sintomatología, aunque ya no tienen carga viral.
Y a veces también otra cosa que vemos en la prensa es personas que tienen una como reaparición, vuelve a aparecer la carga viral, pero también nos han dicho que probablemente son partículas virales no aptas. Entonces, todavía, por supuesto, es una enfermedad muy nueva. Conocemos el genoma, creo que de los primeros días de enero que China lo hizo público y por supuesto que la investigación en COVID va a una velocidad muy grande y estoy seguro que cada vez vamos a tener más claridad sobre esto. Bueno, los primeros estudios serológicos se podrían hacer a partir de que se usaran las pruebas. Yo en lo particular, ayer nos enteramos en un proyecto del Departamento de Salud Pública con la Universidad de California, estos auspiciados por el proyecto entre la Universidad de California y México, nos dieron un financiamiento semilla, no es mucho dinero y lo que queremos hacer es, por supuesto, serología, pero también diagnóstico en usuarios de drogas inyectadas de Tijuana, que sabemos que tienen un riesgo muy alto, no tienen una casa en donde hacer cuarentena, no encuentran, si viven fuera de su casa, tener agua para lavarse las manos no es factible y además se están en contacto muy cercano porque es la forma de protegerse de muchas cosas. Entonces, las personas que usan drogas para VIH tienen prevalencias no tan altas, prevalencias del 5%, pero tienen prevalencias muy altas de hepatitis C. Tenemos una publicación de 2006 y casi el 95%. Y queremos saber, suponemos que su prevalencia va a ser más alta que otros grupos que están en riesgo. Por ejemplo, uno puede ver prevalencias de personal de salud. Hay una página de prevalencias mundiales que está apoyada en el esfuerzo personal de un investigador finlandés. La revisaba ayer, hay cerca de 130 estudios hechos en varias partes del mundo. Lo que me llama mucho la atención es que de toda la región de América Latina solamente se han hecho y publicado y las ha encontrado, a lo mejor se han hecho y no las conoce, se están publicadas para Brasil. Sé que la Argentina también está haciendo pruebas serológicas en estaciones de tren en Buenos Aires, pero no están sus datos publicados. Y aun cuando los laboratorios particulares están haciendo ya anticuerpos, no conozco que ellos liberen información, aunque sea para saber por ciudades cuánto estamos encontrando. Y creo haber oído que el doctor Hugo López Gatell dijo que la encuesta nacional de salud, si se hace la de 2020, que sería muy bueno tenerla, tendríamos se haría una serología para SARS. De todas maneras, uno recuerda las serologías de Madrid o de Nueva York, una más reciente, son serologías del 6%. Estamos muy lejos en estas serologías poblacionales, no de personas trabajadoras de la salud, y esas son más altas. Estamos muy lejos de la inmunidad de grupo o también conocida como inmunidad de rebaño, que nos dicen que tendría que estar arriba del 65%. Aquí hay una pregunta muy clara de probablemente sintomatología para una persona de 29 años sin fiebre y sin tos. Primero, pues por supuesto, cuarentena y vigilancia. Definitivamente el uso de un oxímetro para revisar si no tiene sintomatologías, esperemos, pues la mayoría van a cursar de esa forma. Y como decía un amigo infectólogo, probablemente la prueba esta de pérdida del olfato y el gusto es la prueba que tenemos disponible todos, pero yo le sugiero que lo vigile con un oxímetro para ver que esté saturando adecuadamente y si ve que hay algún problema de saturación, muy rápidamente acudir a alguno de los servicios y por supuesto comunicarse con los servicios de la Ciudad de México para en caso de requerirlo tener la indicación clara a qué servicio hospitalario puede acudir, porque también tenemos una información de que hay espacio hospitalario, pero por otro lado, si uno empieza a recorrer hospital por hospital, probablemente no sea la forma más eficiente.
Bueno, si no hay, bueno, son, lo que sigo leyendo son felicitaciones y deseos. Este, y sí, creo que el esfuerzo que hemos hecho, no solamente en cuarentena y en atención, también en vigilancia epidemiológica y en la epidemiología, sí se va a completar, vamos a tener más información, pero por supuesto que hay que tener claro que sí es una enfermedad que ha traído mucho la atención y la vamos a seguir, por supuesto, en la universidad hay muchos esfuerzos para seguirla, no solamente de la Facultad de Medicina, y en la Facultad de Medicina no solamente en el departamento, pero si quisieran entrar a la página del Departamento de Salud Pública y seguir nuestro boletín que está destinado a la comunidad, sobre todo alumnas y alumnos de medicina, creo que van a seguir el pulso de lo que queremos que los alumnos sepan en este momento. Me hacen una última pregunta de un plan para adquirir antivirales. Hay una nota de, ustedes saben que el Remdesivir fue un medicamento probado multicéntrico, esto quiere decir que hay pacientes reclutados en Estados Unidos, pero también en otros países. Entiendo que también hubo pacientes reclutados y están los créditos en la publicación, pacientes a los médicos que participaron, pacientes del Instituto de Enfermedades Respiratorias y de Nutrición. Entonces quiere decir que nutrición, o por lo menos dos institutos nacionales, contribuyeron a este estudio, que fue el estudio que le dio pues todo el peso de aprobación como emergencia de FDA al Remdesivir, pero nos encontramos con una ni tan paradoja, ya nos pasó con influenza 2009, que la capacidad de producción del laboratorio es pobre, digo, no puede con la demanda y nos han señalado, además del precio para Estados Unidos, y creo que con el TEMEC que estamos celebrando su firma, la patente para México y para Estados Unidos es por lo menos igual. Además del costo, que no hay dosis, que están las dosis compradas en Estados Unidos hasta septiembre. También en las lecturas que uno puede hacer en los medios, entiendo que el laboratorio norteamericano que lo produce entró en acuerdos con la poderosísima industria de genéricos de la India para permitir que se fabrique con condiciones para países que lo ameriten en costos, creo recordar, de $300. Lo que creo que las que tienen que decir si hay planes son las autoridades, pero una sugerencia muy clara y en base de la emergencia sanitaria hay disposiciones del Consejo de Salubridad al respecto, poder argumentar que si no hay capacidad del laboratorio de vender, pues así como fuimos a comprar medicamentos para personas con cáncer en un avión fletado, un avión de la Marina directamente a Francia, o como hemos ido a comprar equipo de protección personal y ventiladores a China, pues podríamos también, por supuesto, ir a comprar si algunos de los laboratorios de producción de genéricos que lo tengan en la India, podríamos revisar eso. Eso nos pone en contradicción con el tema de patente, pero creo que si el laboratorio le podemos decir, pues te queremos comprar, pero no nos puedes vender, pues entonces tendríamos que comprar genérico. Me preguntan qué tipo de investigación tiene la facultad. No puedo, no tengo ese panorama. Sé que hay varios trabajos. No, lo único que sí, el Departamento de Salud Pública tiene dos proyectos. Primero tenemos un modelaje que está desde temprano, un modelaje de la epidemia, que ustedes lo pueden ver cómo va. Es un modelaje hecho por el doctor Carlos Pantoja, que se ha ajustado hasta ahora a lo publicado. Eso es un producto. Tenemos este pequeño proyecto para ir a ver cómo está el tema de COVID en poblaciones que creemos que son básicamente con mucha vulnerabilidad y mucho riesgo. Son dos cosas diferentes, la vulnerabilidad social, el riesgo es personal. El usuario de drogas se pone en ese lugar por una vulnerabilidad social, lo persigue la policía, lo confunde con narcotraficante, pero él también tiene un riesgo, está usando jeringas usadas por otros. Entonces creemos que ahí este es un estudio que esperemos poder seguir desarrollando. Necesitamos, por supuesto, los recursos, ya tenemos una parte, y estar, como siempre se hace en salud pública, en colaboración con redes de investigadores para poder desarrollar esto.
Bueno, otros agradecimientos y saludos. Yo le agradezco a la facultad la invitación para hacer esta presentación e invitarlos a reflexionar sobre esta epidemia, por supuesto, que nos tiene, pero también nuestra respuesta en el pasado. eh, la respuesta con influenza también es interesante, es una respuesta parecida. La respuesta con cólera del 91 también fue una respuesta cuando la epidemia de cólera nos estábamos jugando la firma del Tratado de Libre Comercio y la exportación de todas nuestras agroexportación a Estados Unidos y exportación de camarón y todo, y se logró contener la epidemia de cólera. Y creo que poder ver al pasado epidemias y cómo una epidemia es algo muy complejo y cómo reaccionamos como sistema y cómo reaccionamos desde el punto de vista de servicios y cómo reaccionamos desde el punto de vista de docencia, que es lo que hacemos en la facultad, divulgación e investigación, creo que es importante. Por eso quise hablar de esta, que es la que yo conozco más, que es la de VIH y la que he estado aprendiendo a pasos rápidos como todos, que es la epidemia de COVID y que la voy a seguir atendiendo. Creo que nos permite ejemplificar cosas que nos permiten aprender y modificar lo que hemos hecho y hacerlo mejor. Pues hasta ahí, no sé si para despedirme tenga que cortar yo o corta directamente los colegas de la facultad, a sus órdenes.